Esta va a ser una aproximación a este fenómeno complejo, multicausal, de índole psicosocial y vincular, que requiere un abordaje interdisciplinario e interinstitucional con perspectiva de género. ¿Saben qué es perspectiva de género? ¿Tienen idea? Bueno, la perspectiva de género es una categorización teórica que fueron desarrollando las feministas a lo largo de la historia. Este flagelo que hoy tenemos a la vista, que está visibilizado, no es de ahora, no es de 5 años, de 10 años, de 15, no. Pongámosle unos años, 4.000 años, sí, pero ¿saben dónde? Claro, 4.000 años. Bueno, yo no me voy tanto, yo voy a hacer como un hilo jurídico, histórico jurídico, que cuando la ciudad romana, el derecho civil romano, que es el derecho civil que nos impera en Latinoamérica, en España, en Alemania, en Francia y después aquí en Latinoamérica, en Roma había un varón que tenía 3 estatus: era libre, era ciudadano y era jefe de familia. Esto era libertatis civitatis familiae, era el pater familia. Este pater familia era el que tenía la voz, por el que transmitía la herencia a su hijo varón mayor. La mujer estaba recluida en su casa y se dedicaba a los quehaceres domésticos y no tenía, por decirlo, ni voz ni voto. En esta construcción de pareja no había una relación de igualdad, en igualdad de circunstancias, sino que había uno que mandaba y otra que obedecía. Esa estructura jurídica, esos derechos civiles que estaban vedados para las mujeres, fueron transmitidos históricamente desde lo jurídico a España, Francia, Alemania, lo que se llama el derecho continental romanista, y por ende aquí Latinoamérica. Pero no eran solo los derechos civiles, porque los derechos políticos tampoco existían para las mujeres. Es decir, estaba recluido a lo doméstico. Siempre se fue pensada la mujer para la reproducción y la crianza de la prole y no para la vida pública. El varón en la vida pública, la mujer en la vida privada. Y con una cuestión así de decir, bueno, sos el ama de casa. El ama de casa hasta por ahí nomás. Porque las decisiones de fondo, de compra y venta, no eran decisión de las mujeres. Ustedes tienen más presente que yo, porque hay algunas, con todo respeto, mujeres han vivido que en este país hasta el año 1968 no podían comprar ni vender, si no pedían autorización al padre o al marido, porque legalmente no podían comprar ni vender. Una mujer no tenía el derecho civil de comprar y vender. Derechos políticos que recién en 1947 y votaron en 1951, ¿no es cierto?, con la ley del derecho al voto femenino. Antes, allá por 1910, hubo mujeres. Julieta Lanteri intentó elegir y ser elegida, pero había otra cuestión. Vieron que en 1905 habían establecido el voto obligatorio, universal y secreto. Bueno, no era universal porque el 53% del padrón había quedado fuera de la posibilidad de elegir y ser elegida. Pero no solo estuvo organizado de tal manera que había que ser varón, sino que además de ser varón había que estar enrolado para poder votar. Era una doble seguridad de que la mujer no iba a votar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las mujeres empezaron a tomar cuerpo, su poder, y empezaron a querer elegir y ser elegidas, tener derechos civiles. Bueno, como esto, yo decía, es un fenómeno complejo. En derecho se enseña que para ver una sociedad hay que analizar 3 dimensiones. La dimensión de los valores, la dimensión de las normas y la dimensión de las conductas. Como acá tenemos mucho de conducta, cuestión cultural, pero también tenemos normas que hubo que luchar para que se vayan modificando. Ya dijimos, los derechos civiles recién en 1968. En 1945 se crearon tratados de derechos internacionales de derechos humanos después de la Segunda Guerra, y a pesar de eso hubo que crear normas específicas para niñas y niños
que es con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Ahí en la nominación dejamos afuera a las niñas. En el lenguaje también vemos que el genérico siempre es masculino y como que el masculino va englobando, o sea, la perspectiva de género va detectando estas situaciones donde hay desigualdad entre varones y mujeres. Y como decía, hubo que crear normas específicas para las mujeres, como la Convención Americana contra la Discriminación hacia las Mujeres, conocida como CEDAW, o como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como Belén do Pará. Y esta norma, que hace un rato nombraba Mariana y Raúl, la 26.485, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales. ¿Por qué hubo que crear normas específicas si siempre fueron seres humanos? ¿Por qué hubo que crear normas específicas para niñas y niños si siempre había tratado de derechos humanos? Porque a los niños, en la práctica judicial y la costumbre, no tenían ni voz ni voto. No eran considerados sujetos de derecho, y las mujeres tampoco, a lo largo de toda la historia. Entonces, la pulsión, la fuerza que fueron haciendo las mujeres, su deseo de libertad y de tratar de caminar en un pie de igualdad y de equidad. Yo hablo mucho de equidad, porque yo creo que somos diferentes. Más, son relaciones de equidad lo que hay que construir entre varones y mujeres y en la sociedad. Digamos, esta fuerza es lo que impulsa a que hoy sí podemos decir, hoy en la vida de una mujer vale, el mundo de los varones está puesto, por lo menos está visibilizado, lo estamos viendo, y es un tema transversal. En clases sociales, en edades, a mí me ha tocado atender. Yo soy abogado, perdón, algo que no hice, no me presenté. Mi nombre es Gustavo De Paul, yo soy abogado, tengo mis posgrados en abordaje de violencias interpersonales y de género. También soy, o he sido, lo que llaman maestro de nivel inicial, y de primaria, y de secundaria, y de universidad, o sea, he transcurrido la docencia en distintos ámbitos. En la docencia, con niños de 2 años y medio en adelante, soy uno de los primeros varones, porque antes estaba prohibido que los varones accediéramos a trabajar con niñas y niños de chicos menos de 5 años que no estuvieran en la escuela primaria, porque se pensaba que necesitaban la figura de la madre o porque podían tener algunas perversiones. Yo les puedo asegurar, yo he sido director de escuela, maestro y director al mismo tiempo, he sido maestro rural también, o sea, la experiencia con niñas y niños, con los varones es maravillosa. O sea, desde el aprendizaje o para tirarnos bolas de nieve o para jugar a armar una casa o lo que fuera, ¿no es cierto? Esto tenía que ver con que a las mujeres, solo las mujeres eran aptas para la docencia, porque están relacionadas con la crianza. La madre, la segunda madre, la maestra, ¿no es cierto? Bueno, esto ha resultado que las estructuras familiares, y eso han reflejado una sociedad totalmente injusta con la mujer, porque les ha costado mucho esfuerzo tener acceso a las profesiones. Ustedes tienen la suerte de haber atravesado la universidad. Ustedes tienen que darle gracias a todas las mujeres que hicieron fuerza para poder que ustedes pudieran gozar de la universidad, porque antes lo tenían totalmente prohibido. Y no importaba de qué clase social, porque acá fueron aquí en Capital y en San Juan mujeres que intentaron ser profesionales allá en principios del siglo XX, ¿no es cierto? 1910, 11, 15, 1920. Y hoy tenemos esta ley que una de las cuestiones que trae importante es que cambia el paradigma. Esto que suele decirse en el barrio, en algún lugar, no, yo en las cuestiones de pareja no me meto. O, más vulgarmente se dice, los trapos sucios se lavan en casa. Bueno, esta ley dice que no. Esta ley lo que establece en orden público dice que en todos los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales, o sea, al Estado
al Estado le importa y tiene la obligación de velar por los derechos de las mujeres dentro de los domicilios, dentro de las escuelas, dentro de los hospitales, dentro de las farmacias, dentro de todos los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales. Y esto es sumamente importante. Ahora, ¿qué pasa? Como decía Raúl, las leyes hay que conocerlas. Y no solo conocerlas, sino encarnarlas. Porque la ley está escrita, pero además de conocerla hay que encarnarla. Hay que conocerla y practicarla, ejercerla. En derecho se dice que el derecho se ejerce, no se declara, digamos, ¿no es cierto? Nos enseñan en la facultad que no solo hay que decirlo y conocerlo, sino ejercerlo. Bueno. Yo hice todo este panorama un poco histórico para ponernos en tema, qué es la perspectiva de género, habla de la desigualdad de poder entre varones y mujeres, en favor de los varones y en detrimento de las mujeres. Esto es algo histórico, que siempre fue así y que hoy está como en un piecito más de igualdad, pero que hay que seguir trabajando fuertemente, varones y mujeres, porque tampoco, por lo menos hasta el 10 de diciembre, desde el Consejo Nacional de las Mujeres, no estamos haciendo un planteo de guerra entre varones y mujeres, sino un planteo de acompañamiento y de crecimiento común, y de deconstruir un modo de estar, y un modo de construir una pareja más sana, y como más tranquila y más de construcción en el aspecto, no es que uno manda y el otro obedece. Lo que manda es la construcción, lo que manda es la felicidad de los dos, el deseo de los dos, pero no de uno y no del otro, y uno de uno y no de la otra. ¿Me explico? Lo que muchas veces yo charlo cuando hablo en los barrios o con los docentes, hay que invitar a las niñas y a los niños por igual a las tareas domésticas, a los varones también, porque en las tareas domésticas van vivenciando en el propio cuerpo y además de ser muy formativo para las niñas y los niños, pero para ambos, no solo para las niñas que las ponen, o por ahí con los regalos, que les regalan la cocinita, por ahí también le pueden regalar un martillito, porque a lo mejor esta chica tiene más vínculo con el hacer material y no tanto con la limpieza, y a lo mejor el varón con la cocina, más vínculo. Entonces, esto hay que invitar a las niñas y a los niños a transitar el camino de la vida doméstica como un juego. Ayúdame a poner la mesa, ayúdame a levantar la mesa, vamos a limpiar el baño. Dale. Yo lo he experimentado con niños y niños, teníamos grupos de limpieza por igual, de distintas edades, cada uno hacía lo que podía, con maestras y maestros, hoy nos tocaba tal cosa, o esta semana teníamos un grupo que hacía tal cosa, otro grupo que cocinaba, otro grupo que limpiaba los baños, otro la cocina, y así. Esto es muy formativo. Y esto lo obliga al varón a transitar por un lugar que no a transitar, que siempre queda para la mujer, ¿no es cierto? Y entonces ahí vamos construyendo hogares desequilibrados. Porque la mujer termina con la cuestión doméstica de la limpieza, supongamos, la cocina y los niños, que hay que llevarlos al médico y las vacunas, etc. Y el varón viene de trabajar y toma el control remoto, no sé, estoy cansado. Pero además la mujer, de haber hecho todo eso, también trabaja afuera ahora. Entonces tenemos un desbalance bastante fuerte en estas cuestiones. Y estas son las cuestiones que dentro del hogar se ven de una manera. Hay compañeros míos que son psicólogos, yo participo de la misma postura, un compañero, yo participo. Vos hoy, tal cual están armadas las cosas, nacés mujer y nacés en situación de violencia. O nacés varón y nacés con privilegios. Porque vos dentro de la casa no haces un montón de cosas, yo varón, o no hice un montón de cosas porque me criaron de esa manera. Ahora, hay que empezar a mostrar otro modo de estar. Este es el desafío. Nosotros cuando estamos diciendo que salimos a hacer sensibilización en perspectiva de género y mostrar la ley, es esto. Hacer invitaciones a movilizar, a mover, a cambiar el modo de estar, a tratar de armar la estructura familiar desde otro lugar. Esta es una punta para empezar a tratar de
desarmar el flagelo de la violencia. Yo voy a apartarme un poco de la presidenta del Consejo. ¿Se puede? Dice, se puede, sí, se puede. Pero esto es, se puede si podemos invitarnos a todos a empezar a tomar, no solo la toma de conciencia, sino por ahí decían, yo te amo, sí, y que la palabra amor vaya acompañada con los hechos del amor, ¿no es cierto? Bueno, esto para deconstruir este flagelo, para terminar con el flagelo de la violencia, el tema es empezar a tener conductas desde otro lugar, formar a niñas y niños desde otro lugar, construir las relaciones desde otro lugar. Esta primera parte, ¿me quieren preguntar algo? ¿O quieren decir algo? Porque yo no quiero, por ahí me voy con términos técnicos y no quiero abusar de marearlas, no sé, ustedes me dirán. ¿Se entiende todo lo que a dónde voy? A mostrar que el planeta está armado en algunas culturas más todavía, en unas culturas más todavía las mujeres están más sometidas. Nosotros, yo estoy igual, más allá de cualquier cosa, estoy feliz porque estamos transitando un momento de apertura, de visibilización de todo este fenómeno, que las mujeres empezaron a tomar conciencia de colectivo, que es lo que nunca han hecho durante toda la historia. Porque muchas veces se han confundido y creen que, bueno, adoptando conductas masculinas o patriarcales, bueno, yo mando, vos obedecés y mandan a otras mujeres, pero no se dan cuenta que esto es que tienen que formar una conciencia colectiva y decir, no, esto no es ni de partido político, ni de clase social, ni de nada. A mí, como les decía, me ha tocado atender empresarios, colegas abogados. ¿Por qué? Porque todas y todos estuvimos formados en esta cultura. Y siempre el derecho, como yo le dije, es un fenómeno multicausal. El derecho va a encontrar una respuesta a una de las partes, pero no es todo. Acá hay que formar equipos interdisciplinarios, psicólogos que estén, profesionales de psicología que estén especializados en violencia. Yo, para mostrarles un poco como una exaltación de esta desigualdad de poder, traje un videíto que les quería mostrar, que es esto, capaz que alguno lo conozca. Hola, lindo. Sí. Se te cayó un papel. El que te envuelve, bombón. ¿Crees en el amor a primera vista? Porque si no, mañana vengo de nuevo. Ah, con esa colita te invito a cagar a casa, papito. Te agarraría la p*** y te la hasta el fondo. Cómo me gustaría lamerte, saber que me la pases por la teta, se le la copa. Te cogí toda la noche, y a toda tu leche, te bajé con mi me toda la noche de mi amor.
demostrar que muchas de ustedes han transitado por la calle y les han dicho barbaridades. Esto es parte de una campaña contra el acoso sexual callejero. Pero bueno, es para mostrar que en realidad eso le pasa solo a las mujeres. A los varones nunca les pasa, ¿no es cierto? Es parte de toda la situación de violencia en la que se encuentran. Una cuestión que nosotros decimos, sabemos que las mujeres son víctimas, pero hablamos de mujeres en situación de violencia, porque cuando está en situación de violencia, haciendo algunas cuestiones con acompañamiento, etcétera, puede salir de la situación. Ahora, hablando un poquitito más, todo esto hablando de un poco de la perspectiva de género. Ahora, ustedes saben, yo les dije, la violencia es un fenómeno complejo. A ustedes van a llegar mujeres que a lo mejor, porque por ahí me gustaría escuchar si siguen atendiendo o no, pero por ahí qué situaciones se le plantean cuando se les acercan las mujeres. ¿Les han aparecido que a ustedes les parezca que estén en situación de violencia? A ver. En lo particular sí, hay gente que siempre tiene otra excusa de lo que le pasó, de que justo pasaba y cayó una botella volando y cayó en el ojo y le quedó morado. O sea, uno sabe que no hay forma de que la botella le haya morado solo el ojo. Claro. Y bueno, y escucharlo y decir, bueno, fíjate, o sea, no pases por esa situación, fíjate, claro. cuídate, pero... Mira, ahí cuando una cuestión es la detección y otra cosa es cuando una mujer porque para que esta señora está en situación de violencia logre verbalizar, poner en palabras la situación que atraviesa, no es en un momento. Es una situación de tiempo, de mucho tiempo. Se sabe que tarda mucho tiempo en poder llegar a verbalizar. Generalmente verbaliza con la madre y le va mal y termina siendo una amiga, y es ahí donde empieza lo que se llama la ruta crítica, que tiene que atravesar distintos circuitos. Yo ahora les quería también, para mostrarle un poquitito lo que tiene que atravesar una mujer y cómo está. ¿Cómo está? Está con mucho miedo, con mucho terror, fue aguantando durante años. La cuestión medianamente es así. Cuando nos conocimos, nos deslumbramos mutuamente, estamos enamorados, a mí me parece bárbaro tus ojos, tu pelo, tu mamá, tus amigas me parecen fantásticas, a mí bárbaro. A mi mujer me parece bárbaro vos, sos un caballero, sos un divino, ¿me entendés? Bárbaro. ¿Qué pasa? El tiempo va pasando. Se dan friando. Perdón, acá Se van mostrando. Se dan friando. voy a usar el micrófono, me piden que use. El tiempo va pasando y el muchacho dice, bueno, hoy voy a salir, hoy viernes voy a empezar a salir, y ella se queda y no sale con las amigas y se queda. Y después el muchacho viene tarde, y bien tarde, a lo mejor un poco pasado, de copas. Después el sábado a lo mejor él se va a hacer deporte y ella se queda. Y con el tiempo esto se va haciendo como una costumbre. La mujer se va quedando y qué bueno que se queda. Al principio me encanta cómo cocina tu mamá y me encanta ir a lo de tu mamá. Y tus amigas son fantásticas. Y después tus amigas empiezan a hacer unas chusmas, empiezan a llenarte la cabeza. Tu mamá ya me tiene cansado, cocina como un desastre, no se puede ir a lo de tu mamá, porque tu hermana también es insoportable. Y va pasando el tiempo y la mujer fue criada para aguantar. Fue criada para aguantar. Aguantar porque siempre hay que aguantar, para amar, entonces además, porque acá tiene que ver con... Sí. Decir, justamente para reforzar lo que usted dice, doctor, Ajá. que yo observé en varios casos de mujeres una situación de sometimiento, ¿no? Y que lo que mostraban es miedo a estar solas, es decir, que era mejor sufrir que estar solas, pero que cubría una situación de sometimiento que venía como actitudes en otras cosas de la vida. Sí. Someterse a un mal jefe, maltratador, Sí. a
vigilante que no ayuda, bueno, varias situaciones de la vida cotidiana, aún, qué sé yo, en una administración pública. Nosotras somos todas personas mayores, por lo tanto, quizás en nuestras propias vidas hemos tenido situaciones de violencia, pero que las considerábamos normales. Una mujer que está unida a un alcohólico, por ejemplo, y sufre situaciones de violencia, pero tiene una tremenda vergüenza. Es decir, mi marido es alcohólico, hasta que puede ir a un grupo, una parroquia, lo que sea. Por eso yo creo que trabajar el sometimiento inicial que puede haber. Sí, esa es una situación, digamos, que es como que en otras épocas era la costumbre estar de esa manera. La mujer formada para aguantar lo que ese varón dispusiera, hiciera o dispusiera o no dispusiera, ¿no es cierto? Hoy el planteo es a decir, bueno, yo estaba tratando de mostrar esta situación que para poder ponerla en palabras, no es que esta mujer le gusta que le peguen o le gusta que la maltraten, no ha tenido la posibilidad de encontrar lugares. Hoy por eso estamos acá, porque hoy sí, esa mujer, a lo mejor en algún momento, normalmente, se habla de que hay ciclos en la violencia, que al principio estamos en enamoramiento, después empieza una etapa que puede durar años o meses, ahora se han acortado los tiempos de este ciclo que se estudia, una etapa que se va como juntando presión hasta que existe la descarga, el primer evento violento que puede llegar a ser una discusión, una rotura de platos. No es que siempre va a haber violencia física, Lo que sí siempre hay es violencia psicológica. Siempre hay violencia psicológica, no es que siempre va a estar traducido en lo físico. Que sea violencia psicológica no quiere decir que sea de menor envergadura o de menor daño para la mujer. No. Todas están en la misma categorización de daño para las mujeres, podemos decir generalmente. Todas es donde la mujer está sometida. Bien, esto lleva un tiempo hasta que el primer hecho de violencia. Después hay una fase de arrepentimiento del agresor, del violento. En esto podemos decir que hay varones que son violentos culturalmente, que pueden, si se dedican a tratarse psicológicamente, pueden deconstruir ese modo de estar. Hay otros que no tienen ningún interés. Ese es un bache, pero sí, este ciclo se corta, porque ahí empieza el arrepentimiento. Te juro que no. Mira, estaba cansado, vine cansado, vos me sacaste, y bueno, te juro que nunca más. Te juro que nunca más, nunca más va a pasar, ¿Te puedo asegurar? No. Y bueno, y me aparezco una flor, bueno, empieza nuevamente, bueno, una etapa de enamoramiento, lo que llaman luna de miel, que está todo tranquilo, y después llega un momento que la mujer pone esto acá, no lo pone acá, cocina esto, no cocina, dice, no dice, trae esto, no trae esto, no hay nada que lo contente y empieza el nuevo hecho de violencia. Yo he atendido, tengo presente, una mujer graciela, profesional, comerciante además, en pareja con un profesional, que esto en la faz privada, que yo trabajaba en tándem con una psicóloga, me dice, mira Gustavo, yo llegué a momentos que tenía que grabar las discusiones porque yo no sabía si lo que había dicho era verdad o mentira. O sea, había vaciado su voluntad, había puesto la de él en lugar en su cuerpo y ya no sabía, no estaba segura de nada. Esto cuando te va perforando, te va diciendo, sos un inútil, no servís para nada, sos un inútil, un poquito, otro poquito, otro poquito. Te van convenciendo de que sos un inútil, que no servís para nada. Entonces después no sabés si es verdad, mentira, lo que vos dijiste, lo que vos no dijiste. Esta mujer, por suerte, salió entre la terapia, las cuestiones judiciales que fuimos haciendo y todo, salió de esa situación de violencia.
porque requiere este ciclo de violencia se corta en tanto y en cuanto la mujer pueda decir basta. Y esto es lo que tenemos que lograr, un empoderamiento de esa mujer, acercándole información. Hoy está esta herramienta que es la línea 144, que ahí las operadoras o los operadores van a estar todo el tiempo que sea escuchando y orientando. Les aclaro, la línea 144 no es de denuncia. La denuncia acá en Capital se hace en la Oficina de Violencia Doméstica, en la Valle 1250, planta baja. Ese es el lugar, la boca de acceso al Poder Judicial. Ahora, no todas las situaciones, en un inicio, hay que ver si esta mujer está dispuesta, si está en condiciones de poder, lo que por eso nosotros siempre decimos, bueno, sí la denuncia, pero también que esté vinculada con un dispositivo de acompañamiento psicológico, o grupal o individual, especializado, porque hoy hablábamos, ¿cómo es tu nombre? Andrea. Con Andrea, me decía, mirá, yo conozco muchos psicólogos y psicólogos, pero no saben nada de violencia, ¿no? Y este es el tema, hay que buscar lugares especializados. Aquí en Capital están los centros integrales de la mujer, donde hay equipos que trabajan violencia. Entonces, esto es lo que hay que buscar. Profesionales que estén, y ahí en los CIM hay equipos interdisciplinarios. Abogados, psicólogas, trabajadoras sociales, digamos, médicos. El sector de la salud, yo tengo que ser totalmente sincero, y esto pasa en todo el país. Cuesta mucho sumarlos, una de las tareas que vengo haciendo es constituir mesas locales de abordaje de violencia, cuesta mucho sentarlos a mesas para tener en cuenta todas estas cuestiones de la violencia, porque tienen que atender las guardias y por ahí. Esto que hoy dijo Raúl, tiene la obligación legal de denunciar en cuanto a delitos penales, ¿sí? Rubén, perdón. Bueno, no, por acá la doctora yo creí que me iba a apuntar algo técnico, el nombre. Hoy menciono, bueno, hay obligación. Ahora, hay que ver, no siempre, lo primero que sí es conveniente, cuando reciben, cuando ustedes conocen, es más que nada que las mujeres se informen, acercarles información, folletería. ¿Por qué? Porque a lo mejor es más perjudicial para la mujer empezar con la denuncia y no se sabe si va a poder sostener ese camino, esa ruta crítica, todo el avatar y todo el tiempo, y además los tiempos de la justicia nunca son los tiempos que requiere la situación. Muy pocas veces van acompañando la situación con sus tiempos. Pero sí. ¿Cómo funciona el 144? ¿Cómo funciona? Yo soy una mujer. Mi nombre es Juanita, te estoy llamando de el barrio La Tablita de Rosario. Barrio La Tablita, siendo Gobernador Galvez, atrás de La Tablada está operada por el grupo narcotraficante Los Monos. ¿Sí? La Tablita, 6 hectáreas. Bueno, te estoy llamando, estoy en situación de violencia. Bueno, entonces va a haber una operadora, supónganse que está Federico o Teresita, y dice, bueno, mi nombre es Teresita, yo o Teresa, ¿cuál es tu situación? Y estoy acá, vivo hace 5 años en situación de violencia. Entonces ahí se la va orientando a ver qué lugares tenés. Si ahí lo primero que hace el operador o la operadora es detectar si estamos en una situación de emergencia, de urgencia o de información. O sea, si es ahí cuestión de vida, se le dice llamar 911, y si no, desde el 144 se intenta comunicar con el comando del Rosario para que manden un móvil. Esta es la cuestión. Lo primero es detectar en qué situación estamos. Emergencia, urgencia o información. En general, por ahí llama una madre, mirá, mi hija está en esta situación, entonces se le va orientando qué recursos tiene cerca, qué es lo que puede hacer, ¿sí? Y llaman de todos los lugares del país. Yo respecto de la línea 144, tengo las guardias de los fines de semana y los días feriados. O sea, cuando la línea
los operadores ven que es muy complicado, que hay que hacer una intervención directa, me llaman y yo la hago, digamos. Sí. Sí, justamente yo tuve una clienta que era la mamá de una chica que estaba en esta situación, que por supuesto la hija no lo registraba como tal. Claro. Bueno, se genera todavía más violencia porque la mamá muy enojada me decía, lo voy a matar, No, bueno. claro. Y también hay que poder encarar al familiar, que Sí. a lo mejor viene, o a la persona que venga hablando por otro, ¿no? Bien. Ahí, en cualquier situación, ya sea un familiar o una mujer en situación de violencia, lo mejor que uno puede hacer es escuchar, tratar de contener, bajar el nivel de ansiedad y explicar, mirá, esta línea, la folletería que tengamos, mirá, tomá, tratar de orientar, porque no es que ustedes van a, digamos, ustedes lo que hacen es el vínculo con el remedio adecuado, digamos, porque esto es lo que tenemos que ver. No son el remedio, son para vincular. Y es lo mismo que hacen cuando vamos a la farmacia. Mirá, es para esto, bueno. La línea 144 es el lugar donde la van a contener, orientar específicamente. Pero ustedes no, ni ponerse a discutir, ni decirle, sí, vamos a matarlo, o como echando leña al fuego contra el agresor, o contra ese varón, que es un injusto y violento, sino decir, bueno, mira, tranquilízate, vamos a ver, esto es así. Acá en esta línea te doy folletos y en esta línea vos llamás y te van a estar atendiendo. Y puedes llamar en cualquier momento del día, de la noche, un domingo a las 3 de la mañana, o sea, en cualquier horario puedes llamar. Hay momentitos sí que cuesta un poco entrar porque hay mucho volumen de gente, pero se puede entrar en cualquier hora. A lo mejor a las 11 de la noche, está un poquito más liviano el tránsito de comunicaciones, pero ese es el lugar, o sea, hay que vincular con ese lugar, por ejemplo. Y decimos. Una pregunta, bueno, pues yo también tengo una persona muy allegada, Sí. ya me han 144, únicamente esta persona vive en Chubut. Sí. Y lo que me decían es que la persona, la mujer, tiene que ir a la comisaría, lo primero que tiene que hacer es ir a la comisaría a hacer la denuncia. Pero ¿qué pasa? La mujer tiene miedo de ir a la comisaría. Claro. ¿Por qué? Porque es un pueblo. ¿En dónde? Lago Pueblo. Bueno, Es un pueblo, ahí lo que tiene que todos se hacer, conocen. sí. Bueno, ponerle que no vaya a la comisaría, el Servicio de Protección de Derechos, Lago Pueblo, justo hablaste de una provincia que yo conozco mucho. ¿En Yo serio? vivía ahí, no en Pueblo sino en Rebel, así que con Pueblo yo sé que hay dispositivos, hay trabajadores sociales y psicólogos y abogados en el Servicio de Protección de Derechos. A lo mejor lo que te dieron es la información de lo que debía hacer en cuestión. El tema es, en Lago Pueblo, Servicio de Protección de Derechos, que vaya a conversar. Yo sé que en los lugares más chicos muchas veces es muy complicado, porque todos se enteran de todo, porque además todos somos parientes y todos nos conocemos desde chicos. Sí. Pero no, simplemente también un aporte en ese sentido es que hay que romper determinados mitos, porque esto que vos decís, Lago Pueblo, un pueblo chico, se sabe todo. El miedo es a que se conozca qué, porque la situación de violencia probablemente ya se conoce, justamente por las mismas razones, ¿sí? O sea, si es un pueblo chico, lo planteo en el sentido de ir rompiendo los mitos de lo que se puede, lo que no se puede, lo que se conoce, lo que no se conoce, ¿sí? Y estos miedos, porque muchas veces estos miedos tienen que ver con fantasías. Hay veces que son reales, pero hay veces que son fantasías. Y esta reticencia a hacer la denuncia muchas veces puede tener que ver con un caso de violencia institucional concreto, ¿sí? La pareja es policía, el primo es policía, no sé, hay determinadas situaciones. Pero hay otras veces donde justamente está esta fantasía de que la violencia de género no se conoce, y entonces si voy a hacer la denuncia se va a saber. Y en realidad el problema se conoce, es conocido por todos. Lo que hay es un aval social, y por eso también es importante, y por eso desde la línea 144 se refuerza permanentemente la cuestión de la denuncia, porque además muchas veces sin denuncia no se puede intervenir. Claro, eso es lo que Y esto, aclarando esto también.
porque en esos lugares, como decía Luciana, seguro que se conoce, seguro que se conoce, pero también hay gente que es capaz totalmente de actuar a favor de la mujer. Esto es así. En todos lados hay gente que está totalmente dispuesta a acompañar a esa mujer. Totalmente dispuesta. Aunque ella no lo sepa. Y esto que decía Luciana en cuanto a la fantasía, normalmente las mujeres, ¿cómo termina esa pareja de la que yo hoy hablaba? El varón tiene este tamaño y la mujer tiene este tamaño, ¿sí? En la psiquis de la mujer siente que está delante de un gigante que es Goliat y que no hay con qué abordar, porque seguro que es amigo de tal y de cual y tiene un poder bárbaro y puede conmigo. Y estoy hablando de gente de cualquier clase social, no de mujeres de cualquier clase social. Esto pasa mucho. No, yo, digamos, no hay miedo de que la sociedad o el pueblo Sí. se entere, el miedo de que el agresor se entere. Es decir, el hecho de ocultarlo claro. Para ese empoderamiento, por eso te decía, cuando la mujer tiene esos miedos, hay que empezar a hacer una terapia de acompañamiento hasta que pueda hacer la denuncia. O decir, hasta ahora no puede, en Lago Pueblo, Servicio de Protección de Derechos. Que recurra ahí, que empiece a trabajar ahí. ¿Y qué pasa con una menor de edad? La obligación es de los tutores, la menor puede ir a denunciar y si está acompañado, si es el tutor, bueno, ahí la menor y validan los que toman la denuncia tienen la obligación de tomársela y darle intervención a la autoridad administrativa que vela por los derechos de las niñas y los niños. Aquí en Capital es el Comité de los Niños. Pero ¿sí? solamente puede ser padre, madre o tutor. Sí, no, pero no. La niña también. La niña. No, la niña, pero un tercero. También. Yo, por ejemplo, a mí me sucedió un caso. Llamé por una chica Sí. que pasó Sí. y me dijeron que tiene que ser ¿A familiar. dónde llamaste? ¿Sabés que yo me acuerdo si es el 144? Era No. violencia No, bueno. familiar. Bueno, a ver. Una de las cosas que hace para aclarar conceptos, Claro. después vemos. La ley 26485 destierra el concepto de violencia familiar, porque era o intrafamiliar, ¿sí? Establece tipos y modalidades. Los tipos que establece son física, psicológica, sexual, económico, patrimonial y simbólica, ¿sí? Estos son los 5 tipos de violencia. Y después las modalidades, que son los ámbitos donde se desarrollan las violencias. Uno es el doméstico, se le dice doméstico, entonces no pensamos más en que es familiar, es violencia doméstica. Violencia de modalidad doméstica, vemos los tipos. Los tipos es la física, ya sabemos, la psicológica fuimos viendo, no servís para nada, sos un inútil, estás esto, estás lo otro, pa. La sexual es cuando llega la noche, el día o la mañana, la mujer no quiere tener relaciones sexuales y tienen igual, eso es violencia sexual en la pareja cuando no violación. ¿Va a través de la línea 144? No, a ver, la línea es de información, atención, información y contención, no toma de denuncia, sino llama a una mujer y dice, y se le informa dónde tiene que ir para realizar la denuncia. Acá en Capital la denuncia se hace en la Oficina de Violencia Doméstica, de 3 a 5 horas se tarda ahí de tiempo, hacen una evaluación de riesgo, una entrevista primero de 20 minutos y después de hora y media, 2 horas, dependerá de la situación. La segunda entrevista es con 2 profesionales de 2 áreas de 2 disciplinas diferentes, trabajador o trabajadora social y psicólogo o psicóloga, o abogado y trabajador social o psicólogo. Bueno, a lo mejor el examen médico también es ahí, dependerá si hay cuestiones más graves de salud, hay médicos también y médicas. Eso es. Y después de ahí, con ese informe de riesgo, que puede ser alto, medio o bajo, se remite esa denuncia con ese informe de riesgo al juzgado civil y en su caso al juzgado penal y a la fiscalía interviniente, ¿sí? Ahí se abren las 2 vías
El juzgado civil tiene la obligación de emitir las medidas de protección en el menor tiempo posible, sin previa entrevista, pues son medidas de tipo cautelar, medidas de protección, puede ser la exclusión. Yo lo que estoy tratando es que se informen todas, que pidan la prohibición de todo contacto, porque ese es el paraguas jurídico mayor. Prohibición de todo contacto es no poder mandarle ni mensaje de texto, ni mensaje por terceras personas, ni emails, ni WhatsApp, ni paloma mensajera, ni señal de humo. Apenas le mande algo de eso, viola la medida perimetral y está pasible hay que denunciarlo por la desobediencia a una manda judicial. Entonces ya la prohibición de todo contacto, la posición es jurídicamente mejor, para la redundancia, mejor posición de protección, digamos, ¿cierto? Sí. Bueno, este primer encuentro, para mí siempre es un gusto compartir, aproximar el tema, tanto a Luciana, a mí, a todas mis compañeras y compañeros. Tengo mucha pasión por lo que estamos haciendo. Hoy yo estuve muy tranquilo hablando, en general estoy a más velocidad y con más energía. Tenemos mucha pasión por lo que hacemos y mucho compromiso, y esperamos, sinceramente de corazón, yo espero que quien nos comande a partir del 10 de diciembre en el Consejo Nacional de las Mujeres tenga compromiso con la temática, con el ejercicio de los derechos de las mujeres, con la protección para que tengan una vida libre de violencia. Así que muchas gracias y bueno.